¿Cómo están, cabros? Después de casi un año sin hacer contenido porque estaba preparando mi examen de grado, por fin lo aprobé y soy oficialmente licenciado en Derecho. ¿Y con qué me encuentro al salir de la prueba? Bueno, con esto. Que a todo esto, ¿debo decir que estoy frente a un precandidato presidencial o no? Sí, Ningún problema. ya, ok. Kaiser, quien probablemente es uno de los congresistas más estúpidos que tenemos en el Congreso, acaba de anunciar su carrera presidencial. Para esto lanzó un tour mediático, con múltiples entrevistas y programas políticos. De hecho, lo que llamó más mi atención fue este clip viral de una de sus entrevistas. Se sabe, no solo en Chile, en todo el mundo, que expulsar 200.000 personas no es ni económica ni temporalmente posible. De hecho, ni en Estados Unidos han logrado, ¿Quién dice eso? o sea, los hechos, digamos. Bueno, Jordania, después del Septiembre Negro, expulsó creo que a casi 400.000 palestinos. Ya. Digamos que es una excepción. Ok. Es una excepción y ahí tendríamos que entrar en todo el tema, digamos, para que no nos desviemos, porque tendríamos que entrar en todo el tema palestino, en el tema de la diáspora y todo ese conflicto. Podemos hablar de Islandia. Está bien, pero volvamos al tema de Chile. Quedé en shock al ver este clip, porque absolutamente todo lo que dice Kaiser está equivocado o es directamente mentira. Es más, cualquiera con un mínimo de conocimiento sobre el tema podría notar que está errado, porque no tiene sentido comparar la diáspora venezolana, un país que está a miles de kilómetros de Chile, con el caso de Jordania y el Líbano, que son países vecinos. Y de hecho muchas personas en redes sociales señalaron este error. Pero créanme que esto no cubre ni el 5% de los errores que comete Kaiser solo en este clip. Por eso decidí ver la entrevista completa. Y déjenme decirles que no tienen idea del nivel de ignorancia de quien es probablemente el congresista menos preparado de nuestro país. Así que vamos directo al grano y veamos en detalle todos los errores de Kaiser. La entrevista comienza haciendo referencia a los comentarios del ministro de Economía argentino Luis Caputo en contra del presidente Boric. Ese engaño. Y fíjate Claro. que la batalla cultural es clave, porque los países que la han descuidado, mirá, por ejemplo, Chile. Chile es el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza desde los años 80 hasta el 2010. Sí. Y descuidó la batalla cultural, esa que hoy da fuertemente Axel Kaiser, la descuidó durante mucho tiempo. Y hoy lo gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir. Como era de esperarse, Kaiser se niega a condenar lo que es claramente un insulto de un ministro extranjero hacia nuestro presidente. Y la razón, porque está ideológicamente alineado con el gobierno de Milei y no tiene carácter para defender el principio básico de que las autoridades extranjeras no pueden insultar a nuestros mandatarios. Las disputas políticas deben resolverse dentro de nuestro país sin la intervención de actores extranjeros. Y si creen que estoy exagerando, aquí pueden ver a Kaiser defendiendo autoridades nacionales cuando han sido atacadas por mandatarios de ideología opuesta a la suya. Sin embargo, antes de pasar al siguiente tema, vale la pena detenernos en el comentario de Caputo, porque siendo honestos, él es probablemente la última persona que debería hablar de hundir a un país. Luis Caputo fue ministro tanto del expresidente argentino Mauricio Macri como del actual presidente y duende prófugo Javier Milei. Como autoridad económica, ha sido responsable en ambos gobiernos de un empobrecimiento generalizado de los argentinos. Durante la administración de Macri, la pobreza aumentó 5 puntos, alcanzando el 35%. Y en la actual administración de Milei, la pobreza se encuentra en un 53%, lo que significa un incremento de 11 puntos desde el inicio de su mandato. Incluso si consiguiera reducirla, probablemente solo conseguirá bajarla a los niveles previos a su mandato, y difícilmente conseguirá volver a los niveles de pobreza de los Kirchner, lo cual por cierto que es una meta bastante baja. Por otro lado, comparemos los números de Boric, quien ha llevado a cabo la mayor reducción del gasto fiscal desde el retorno a la democracia. Redujo la inflación en un 37%, dejándola en 4.5 puntos anuales. Logró el mayor nivel de inversión extranjera en los últimos 10 años y por último consiguió hacer todo esto reduciendo la pobreza en 2 puntos. La realidad es que los súbditos empobrecedores que han gobernado Chile durante 3 décadas tienen un récord bastante mejor que los libertarios argentinos, porque mientras que en los 90 los gobiernos de izquierda redujeron en un 33% la pobreza, Menem y Fernando de la Rúa huían en helicóptero luego de aumentarla en un 35%. Y mientras Milei se dedica a poner súbditos en su lugar, aumentando la pobreza hasta un 53% de su población, Boric la acaba de reducir hasta solo el 6%. Tal vez los libertarios deberían escuchar a un presidente que sí da resultados. Ok, con esto listo sigamos con Kaiser, porque lamentablemente todavía quedan muchas entrevistas y aunque no lo crean, cada minuto será peor que el anterior. Conflictos en Argentina que son mucho más graves que estas declaraciones. Tenemos un problema con Campo Hielo Sur, tenemos un problema con la delimitación antártica, tenemos un problema con la plataforma continental. Y en esas materias el gobierno de Chile ha sido increíblemente laxo a la hora de defender nuestros intereses. Cuando pasó me imagino entonces que está de acuerdo con lo que pasó cuando pusieron estos paneles solares que entraban en nuestro territorio y el presidente dijo, los sacan ellos, los sacamos nosotros. Bueno, sin duda. Ahí estuvo bien, digamos. Pero sin duda. Ya, Ahora, preferiría que la Cancillería chilena también actuado con la misma prontitud cuando se estableció la demanda
sobre la plataforma continental por parte del gobierno argentino. Eso no se ha Técnicamente se llama retirado pretensión todavía. más que demanda. Pero eso lo hizo Pretensión. Fernández, claro. Sí, no, sí, como por lo eso hizo le digo. Fernández, entonces, Sí. como son amigotes, entonces no molesta tanto, ¿no es cierto? ¿Usted cree que no le molesta por eso al presidente de la República? Bueno, yo creo que nosotros tenemos hasta el día de hoy una gestión al debe en esa materia. Ok. Una demanda. Una demanda. Kaiser, que lleva como diputado 3 años y quien además formó parte de la Comisión de Defensa, aparentemente piensa que Argentina demandó a Chile por la plataforma continental y que Chile no respondió porque Boric no quiso herir los sentimientos de Fernández. Ok, ¿por dónde empezar? Primero que nada, no. Argentina no ha demandado internacionalmente a Chile como en los casos frente a Perú y Bolivia. Lo que hace Kaiser es confundir una nota diplomática, que es la herramienta más débil que tienen los estados para presentar sus descargos, con una demanda frente a organismos internacionales, que es la vía más fuerte que hay antes de una guerra directa. Esto no es únicamente una confusión de palabras, ya que luego de ser corregido, Kaiser insiste en que el gobierno no ha hecho nada frente a Argentina y que ésta no ha retirado su pretensión diplomática. Primero que nada, las notas diplomáticas no se retiran, sino que los países que las reciben pueden responderlas, a diferencia de las demandas frente a organismos internacionales como la Haya, que sí pueden ser retiradas en cualquier momento. No sé si es peor que realmente Kaiser piense que Chile fue demandado por la plataforma continental y que el gobierno no ha hecho nada, o que no tenga idea de cómo funcionan las herramientas diplomáticas más básicas que hay. Sin embargo, los errores no terminan ahí. El gobierno de Boric no solo respondió inmediatamente a la queja argentina, sino que Kaiser no tiene idea de por qué se generó esta. Los argentinos estaban a su vez respondiendo a un nuevo mapa hidrográfico liberado por la Armada chilena, que mostraba claramente cómo todos los territorios que Argentina reclama al sur del Cabo de Hornos formarían parte de la plataforma continental y continental extendida chilena. No solo el gobierno no se quedó de brazos cruzados frente a la demanda argentina, como piensa Kaiser, sino que fueron los argentinos los que estaban respondiendo a una ofensiva diplomática de nuestro país en contra de sus pretensiones territoriales. Y por supuesto que esto no se queda solo hasta ahí. A diferencia de lo que dice Kaiser, ni este gobierno ni el anterior han tenido una actitud laxa con nuestras reclamaciones. En Campos Hielo Sur, el gobierno de Piñera desconoció momentáneamente los límites pactados con Argentina. En el año 2024, los argentinos bajo amenaza debieron remover rápidamente paneles solares que habían sido colocados en nuestro territorio. Y en el caso de la plataforma continental, se inició una fuerte ofensiva luego de que los argentinos aprobaran en el 2020 una ley que desconocía parte del Tratado de Amistad con Chile, ofensiva que por cierto continúa en múltiples frentes con el gobierno de Boric, quien de hecho hace muy poco consiguió doblarle la mano a Milei, haciendo que éste echara pie atrás sobre la pretensión argentina del estrecho de Magallanes, reconociendo la soberanía chilena. Es simplemente inentendible cómo Kaiser puede decir que Chile no ha sido extremadamente activo en proteger nuestras reclamaciones territoriales antárticas. En este caso específico, por ejemplo, el presidente Piñera hizo una visita en 2019 y remodeló la base Frei Montalva, mientras que Boric realizó una segunda visita el año 2023 junto al mismísimo secretario general de la ONU, que es el diplomático más importante en todo el mundo. El 2024, luego de años de trabajo en los astilleros de Talcahuano, entró a servicio el primer rompehielos a ser construido completamente en Sudamérica. Y finalmente, el 2025, Boric realizó un nuevo viaje a la Antártica, llegando esta vez hasta el Polo Sur, convirtiéndose en el primer jefe de Estado en la historia en visitarlo. Todo con el propósito de dejar claro que si alguien quiere seriamente operar en la Antártica, debe en algún momento pasar por medio de la infraestructura y logística chilena. Es más, los esfuerzos de Boric por demostrar soberanía en el territorio antártico han sido tan extensos que muchos en la derecha lo han criticado fuertemente. De hecho, si tuvieran que nombrar a un diputado republicano, virgen, conspiranoico, antiglobalista, virgen y antifeminista que haya criticado vehementemente la idea del viaje a la Antártica, bueno, podría nombrar a 3, pero lo importante es que uno de esos 3 es el propio Kaiser, que ahora pretende que le importa la defensa de la soberanía antártica cuando en su momento dijo esto. Y por cierto, no debería sorprenderles que incluso en este tuit Kaiser también está equivocado. Considerando la distancia y tipo de vuelo de ese viaje a la Antártica, este generó más o menos las mismas emisiones que un chileno promedio en un año, no que una familia entera a lo largo de toda una vida. Pero de todas formas, tomando todo esto en consideración, es precisamente porque el gobierno no ha tomado en cuenta la opinión de mongólicos como Kaiser que este no ha sido increíblemente laxo con las reclamaciones territoriales. De hecho, Kaiser se pronunció solo una vez sobre la colocación de infraestructura argentina en territorio chileno, y lo hizo defendiendo el gobierno de Milei, diciendo que si a la izquierda no le importaba la demanda argentina sobre la plataforma continental, lo que como ya dije es falso, a él no le importaba lo que hiciera Milei en territorio chileno. Lo que realmente sucede aquí es que el inútil de Kaiser, a pesar de estar años en el Congreso e incluso en la Comisión de Defensa, fue demasiado flojo como para estudiar estos temas, en la misma forma que no fue capaz de estudiar ninguna de las 7 carreras que empezó y de haber pasado 14 años matriculado en una misma carrera sin haber conseguido resultado alguno. Simplemente intenta pretender que le importan estos temas para dárselas de patriota nacionalista, cuando ni siquiera sabe los detalles más básicos de los conflictos territoriales que tiene Chile. Pero si creen que estos errores son tristes, no han visto nada todavía.
veamos el tema de migración. ¿Qué piensa usted? ¿Es partidario o no de esta... Luego de estas preguntas, la entrevista pasa al tema de la migración y rápidamente se llega a la pregunta de qué hacer con los pocos más de 200.000 migrantes irregulares que hay en Chile, de los cuales más del 90% son venezolanos. Ahora, se sabe, no solo en Chile, en todo el mundo, que expulsar 200.000 personas no es ni económica ni temporalmente posible. De hecho, ni en Estados Unidos han logrado... ¿Quién dice eso? O sea, los hechos, digamos. Bueno, Jordania, después del Septiembre Negro, expulsó creo que a casi 400.000 palestinos. Ya. Digamos que es una excepción. Ok. Es una excepción y ahí tendríamos que entrar en todo el tema, digamos, para que no nos desviemos, porque tendríamos que entrar en todo el tema palestino. Ok, como ya le mencioné, fue esta la parte de la entrevista que se hizo viral, ya que cualquier persona que sepa un poco del tema sabe que es bastante distinto expulsar a cientos de miles de personas por medio de vuelos de más de 5.000 kilómetros a que simplemente deban cruzar la frontera con un país vecino. De hecho, la gran mayoría de las personas en Twitter dejó esto claro. Sin embargo, no tienen idea de lo estúpidamente equivocado que está Kaiser. Así que veamos un poco de historia. Marzo de 1968. Israel lanzó una ofensiva en contra del asentamiento fronterizo de Karameh, en Jordania, utilizado como base por la Organización para la Liberación de Palestina, o PLO. Lo que comienza como un limitado ataque israelí se convierte rápidamente en un encarnizado combate urbano, donde, tras sufrir cerca de 200 bajas y perder numerosos tanques, las fuerzas de la IDF se ven obligadas a retirarse. La victoria en Karameh catapultó a los fedayines palestinos, dándoles un enorme impulso político y militar. Con miles de nuevos reclutas y una creciente autonomía dentro de Jordania, grupos del PLO como Fatah comenzaron a operar como un Estado dentro del Estado, desafiando la autoridad del rey Hussein. Para finales de los años 60, los fedayines controlaban amplias zonas del país, estableciendo retenes, cobrando impuestos y organizando ataques contra Israel desde territorio jordano. Este creciente poder desató tensiones con la corona. Dentro del PLO existían facciones de izquierda que promovían la idea de derrocar la monarquía hachemita, lo que llevó a la crisis a un punto de no retorno. En 1970 la situación estalló cuando un grupo de fedayines secuestró múltiples aviones y los llevó a suelo jordano, donde luego de evacuar a los rehenes los hicieron estallar frente a la prensa internacional en abierto desafío al rey Hussein. Ante la amenaza de perder el control de su propio país, el monarca respondió con una ofensiva militar a gran escala en septiembre de ese año. En lo que se conocería como Septiembre Negro, el ejército jordano lanzó una brutal represión en contra de los fedayines, bombardeando sus bases y persiguiéndolos por todo el país. El conflicto luego se intensificó con la intervención de Siria e Israel, y mientras la guerra se desataba en las calles, miles de palestinos, temiendo quedar atrapados en los combates, huyeron del país. Luego de semanas de lucha donde el PLO recibió la peor parte, la crisis llegó a su fin con la rendición de los fedayines, quienes fueron obligados a abandonar sus bases en Jordania y a establecerse en el Líbano, junto con el resto de los refugiados palestinos. Ok, como se imaginan, entonces la situación es muy simple. Solo hay que hacer que los inmigrantes creen grupos guerrilleros dentro de Chile y que esto provoque una guerra civil, para que luego de ser derrotados sean expulsados a Venezuela, que por cierto ahora es un país fronterizo con Chile, y que en medio de toda esta guerra el resto de los inmigrantes decida huir a otro país. Sin embargo, todavía queda un pequeño problema, y es que para sorpresa de nadie, Kaiser está equivocado cuando dice que Jordania, después del Septiembre Negro, expulsó creo que a casi 400.000 palestinos. Ya. la cifra real de los palestinos que abandonaron Jordania no fue de 400.000, como dice Kaiser, sino que solamente de 20.000 personas, es decir, 20 veces menos de las que piensa. Así que el presidente Kaiser únicamente tendrá que hacer todo lo que mencioné un poco antes y repetirlo 10 veces para expulsar a los venezolanos. A pesar de esto, es dudoso de si este error matemático de octavo básico es simplemente el resultado natural de haber estado 20 años en la universidad sin terminar ni una sola carrera, o si tal vez existe algún caso real que Kaiser puede usar como modelo para justificar la expulsión de inmigrantes. En el caso de la diáspora palestina, por supuesto, hay numerosos ejemplos lamentables donde los palestinos han sido víctimas de brutales limpiezas étnicas. El caso más famoso es el de la Nakba en 1948, cuando alrededor de 700.000 palestinos fueron expulsados de su país por grupos terroristas israelíes. También está el caso del Líbano, donde las invasiones israelíes de 1982 y 2006 desplazaron a 200.000 y 16.000 palestinos respectivamente. De manera similar, los palestinos han sufrido expulsiones en Libia e Irak. Sin embargo, si hay una situación que realmente se asemeja a la inventada por Kaiser, es el caso de Kuwait. En 1990, aproximadamente 400.000 palestinos vivían en el pequeño reino de Kuwait, cuando Saddam Hussein decidió invadir el país, con el que en ese momento era el cuarto ejército más grande del mundo. Tras la invasión iraquí y los bombardeos estadounidenses que le siguieron, alrededor de 2/3 de la comunidad palestina huyó del país. 7 meses más tarde, una coalición liderada por Estados Unidos lanzó la Operación Tormenta del Desierto, logrando la liberación de Kuwait. Sin embargo, esto no puso fin al sufrimiento de los palestinos. Cuando la corona kuwaití recuperó el control del país, inició una brutal purga en contra de los civiles palestinos que quedaban, como venganza, por el apoyo diplomático que la PLO le había brindado a Irak durante la invasión.
La represión fue devastadora. 4.000 palestinos fueron asesinados, 16.000 fueron torturados por las fuerzas de seguridad kuwaitíes y el resto de la comunidad fue completamente expulsada del país. En palabras del diputado estadounidense Wayne Owens, quien visitó Kuwait poco después de la derrota iraquí, al momento de mi visita escuché historias de ejecuciones extrajudiciales, de torturas y de otros abusos dirigidos en contra de los 180.000 palestinos que quedaban en Kuwait. Estos eran sometidos a arrestos arbitrarios y a confesiones forzadas, sin derecho a contactar a sus familiares, ni a recibir asistencia médica ni legal. Así que nuevamente no hay problema. Lo único que necesitamos es que el cuarto ejército más grande del mundo invada Chile y que luego de ser bombardeado durante 7 meses por Estados Unidos, lo que quede de los venezolanos decida irse. Y por alguna razón Venezuela nuevamente es un país limítrofe. El problema con los ejemplos de Kaiser es que no hay por qué concentrarse en los palestinos. Si tanto quiere hablar de limpiezas étnicas, podemos hablar de los miles de sirios que huyeron de su país en medio de la guerra civil. Podemos hablar de los 800.000 rohingya que están siendo limpiados étnicamente en Malasia, o de los millones de judíos deportados por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Incluso podemos usar a su dictador favorito de ejemplo, con los 120.000 chilenos exiliados por Pinochet. El problema argumental de Kaiser es que por un lado ninguno de estos ejemplos ocurrió dentro de países democráticos, sino que fueron cometidos por las personas más despreciables que ha visto la humanidad. Y por otro lado, el ejemplo palestino es especialmente malo, porque los inmigrantes ilegales en Chile no quieren volver a su país, sino que han realizado un peligroso exilio de más de 5.000 kilómetros, solo por la pequeña posibilidad de escapar de la pobreza en Venezuela. Mientras tanto, los palestinos, los rohingya y docenas de otros grupos marginados luchan todos los días para volver a los hogares de los que fueron expulsados, precisamente por los pedazos de basura que la gente como Kaiser admira. Para que no nos desviemos, porque tendríamos que entrar en todo el tema palestino, en el tema de la diáspora y todo ese conflicto. Podemos hablar de Islandia. Está bien, pero volvamos al tema de Chile. Ok. Después de que Kaiser no supiera absolutamente nada sobre Jordania, sospechaba que todo lo que iba a decir desde este punto en adelante iba a ser equivocado. Pero incluso a mí me tomó por sorpresa que hablara de un país como Islandia, que es una pequeña isla del norte de Europa con una población de apenas 400.000 personas. A menos que en los últimos años hubieran sido gobernados por Hitler II, no se me ocurre cómo podría ser un buen ejemplo para llevar a cabo la deportación de 200.000 personas. Así que me puse a investigar, y los resultados fueron, bueno, absolutamente nada. Desperdicié un día entero buscando información acerca de esta supuesta política de deportación masiva sin ningún resultado. Únicamente conseguí encontrar una noticia hablando de la deportación masiva de, adivinen, 200 venezolanos, aunque no los 200.000 de Kaiser, sino que solamente 200. Utilizando uno de los últimos recursos que tenía, incluso intenté preguntarle a ChatGPT, pero tampoco tenía idea a qué se refería Kaiser, y la verdad es que revisando los números no tengo idea de dónde sacó esta conclusión. Desde el año 2000, Islandia empezó a abrirse de forma rápida a la inmigración con el propósito de lidiar con la falta de mano de obra, para lo cual removieron el requisito de hablar el extremadamente complejo dialecto islandés para poder migrar, y de entonces a la fecha la población inmigrante pasó de ser solo el 3% a llegar hasta el 20%, lo cual es un número bastante alto comparado con el 8% que tiene Chile. Además, la inmigración en Islandia no ha hecho más que aumentar desde hace varios años. Solo en los últimos 5 han entrado más de 70.000 migrantes, y luego de buscar durante una cantidad vergonzosa de tiempo, conseguí encontrar las estadísticas de expulsiones islandesas, y en los últimos 14 años han expulsado a solo 1.640 personas. Eso es menos que las más de 1.800 personas expulsadas por Chile en tan solo 2 años, y de hecho la comparación es incluso peor para Islandia, ya que dentro de este número ellos consideran tanto las expulsiones como las reconducciones. En el caso de Chile, esta cifra está separada, y en los últimos 2 años se han realizado 8.800 reconducciones. Si sumamos ambos números, el número total de inmigrantes expulsados por Chile en tan solo 2 años es de 10.630. Eso es 6 veces más que la cifra de Islandia en los últimos 14 años. Así que después de encontrar toda esta información estuve a punto de rendirme y dejar pasar el tema. No tenía idea de a qué se refería Kaiser, a pesar de que los números hablaban por sí solos. Sin embargo, por suerte todavía me quedaba una última fuente lo suficientemente absurda como para darme una pista. Su propio Twitter. Como era de esperarse, sus redes sociales son tan malas como sus entrevistas. Sin embargo, finalmente encontré una mención específica a lo que se refería. A finales de 2020, el diputado publicó lo siguiente en Twitter. Islandia, para la crisis del 2008, despachó para su casa a todos los extranjeros desempleados. Nosotros, que somos un país muchísimo más pobre y a pesar de la ley no lo hacemos. ¿Por qué? Incluso mejor todavía, uno de sus fans le pidió una fuente para poder leer más al respecto, a lo que el diputado lo dirigió a un artículo del Migration Policy Institute, donde decía que... Mentira, Kaiser no se leyó ningún artículo. Esto es algo que leyó en internet y dio por hecho de que era verdad, pero al menos consiguió una primera pista. Según Kaiser, en el 2008, Islandia deportó a todos los inmigrantes desempleados del país. Y bueno, espero que no se sorprendan cuando les diga que esto es falso. Yo sé que todo esto es un poco repetitivo, pero la realidad es que el diputado imbécil es imbécil, y a los 50 años ya no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Pero veamos lo de Islandia. Muchos recordamos la crisis subprime de 2008, uno de los mayores colapsos financieros de la historia moderna. Curiosamente, Chile fue uno de los países menos afectados gracias a su sólido sistema financiero y a la respuesta del gobierno de Michelle Bachelet. Paradójicamente, el caso de Islandia fue completamente opuesto.
Según algunas métricas, fue el país más golpeado por la crisis. Gracias a la desregulación de los bancos, las tres principales entidades bancarias islandesas crecieron de manera descontrolada por medio de una acumulación masiva de deuda, llegando a representar 11 veces el valor de toda la economía islandesa. Fue en ese contexto que estalló la crisis subprime, arrastrando consigo a toda Islandia. El Kron se desplomó un 44%, el desempleo se triplicó y la bolsa perdió el 90% de su valor. Una generación entera de islandeses vio su futuro desaparecer, y miles de personas, incluidos muchos ingleses, perdieron todos los ahorros que tenían depositados en la banca islandesa. La crisis fue tan grave que el gobierno británico llegó a designar a los bancos islandeses como una organización terrorista y congeló todos sus activos dentro del Reino Unido. El país tardó 3 años en recuperarse. Paradójicamente, muchos consideran que Islandia es un caso exitoso de recuperación económica, ya que la devaluación de los salarios en un 50% en términos reales hizo que el país se volviera mucho más barato, lo que impulsó un enorme auge turístico entre los propios europeos. Sin embargo, ¿qué pasó con lo que dice Kaiser? ¿Realmente esto hizo que los islandeses salieran a buscar inmigrantes desempleados para deportarlos mientras enfrentaban la mayor crisis económica de su historia? Por supuesto que no. La crisis financiera ciertamente movilizó de forma masiva a la sociedad islandesa, pero nadie estaba siquiera pensando en los inmigrantes. La presión en las calles se dirigió directamente en contra del gobierno y los bancos. La coalición gobernante colapsó tras la renuncia del primer ministro y de su gabinete, lo que además llevó a la apertura de investigaciones criminales contra los principales bancos, logrando que la mayoría fueran condenados, a pesar de que sus ejecutivos solo terminaron cumpliendo unos cuantos meses de prisión efectiva. Sin embargo, la situación migratoria es completamente la contraria a la que describe Kaiser. No puedo dejar de recalcar esto. Es la completamente opuesta a lo que Kaiser piensa que sucedió, lo cual es un nivel de no saber absolutamente nada sorprendente, incluso para el diputado más mongólico del país. Por suerte, para aquellos de nosotros que sí sabemos leer, un artículo del Migration Policy Institute describe bastante bien lo que sucedió. No fueron los islandeses que decidieron deportar a los desempleados, sino que la masiva crisis económica hizo que los habitantes buscaran emigrar a países con futuros económicos más prometedores. Previo al 2008, la economía islandesa atrajo un número récord de inmigrantes, que entraban para trabajar principalmente en las enormes pescaderías de la isla. Sin embargo, luego de que estallara la crisis por primera vez, Islandia tuvo una emigración neta negativa, es decir, más gente se fue del país de la que entró. Y esto no duró 1 o 2 meses, sino que fueron 3 años seguidos en los que Islandia se vació lentamente. Y lo más importante, los que se fueron no eran inmigrantes que decidieron devolverse a sus países o que fueron deportados, como dice Kaiser, sino que eran los propios ciudadanos islandeses los que abandonaban su país buscando algo mejor. Así que si el diputado piensa que Islandia es un buen ejemplo de cómo controlar la inmigración a base de crear la peor crisis económica en la historia de tu país, al punto de que tus propios ciudadanos escapan, bueno, esa persona es un completo ignorante y no se le debería tomar en serio nada de lo que diga aquí en adelante. A ver, durante el gobierno de Bachelet se hizo un puente aéreo. El gobierno, de hecho, existía una línea aérea que fue creada para hacer un puente aéreo para traer más de 200.000 personas desde Haití a Chile, ilegalmente. Y si puedo traer a más de 200.000 personas ilegalmente de Haití a Chile, puedo sacar 200.000 personas y devolverlas a su país. Ya, igual eso O sea, estableció, como usted como que da a entender, como que el gobierno estableció un puente aéreo, pero en fin, ya. A ver, cuando llega la gente de Haití, el país más pobre del mundo, pasa por Policía Internacional. Policía Internacional no les pregunta nada respecto de cómo quieren financiar su estadía como turistas en nuestro país. Los redirigen entonces a las más distintas Si lo que municipalidades. quiero entender es qué es lo que usted ofrece como candidato o precandidato a la presidencia. Usted dice que usted puede expulsar 200.000 en Yo un creo que gobierno. se puede expulsar 200.000 cuesta? personas. Oh shit. Here we go again. De nuevo, es lamentable como a pesar de pasarse meses hablando del tráfico de inmigrantes haitianos, Kaiser nunca consiguió ni siquiera entender los aspectos más básicos de cómo funcionaba. Probablemente la misma razón por la cual estuvo 19 años en la universidad sin sacar ni una sola carrera. A ver, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, 204.000 haitianos entraban a Chile. De estos, en el largo plazo, se quedaron unos 155.000, mientras que el resto fue expulsado, reconducido o juntaron suficiente dinero para intentar irse a Estados Unidos. Todo lo que dice después de esto es completamente falso. Cuando habla de una aerolínea creada para esto, se refiere a Law Airlines, que estuvo en el centro de la polémica por la llegada de haitianos. Sin embargo, no fue ni la única ni la más importante. Muchas otras aerolíneas también participaron, como los casos de Avianca, Delta y Mongolian Airlines. De hecho, como ya les mencioné, en ese periodo de 4 años entraron 200.000 haitianos, y Law Airlines únicamente voló a 13.000 personas desde Haití. De hecho, el video viral que están viendo no pertenecía a Law Airlines, sino que a Dynamic International. Además, muchos vuelos no partieron solo desde Haití, sino que también desde República Dominicana y otros países sudamericanos.
Solo 44.000 personas volaron directamente desde Haití hacia Chile en esos 4 años, mientras que muchos otros inmigrantes utilizaron rutas terrestres para entrar de forma ilegal, tanto a Chile como a Brasil. Pero además no quiero dejar pasar esta última parte. A ver, cuando llega la gente de Haití, el país más pobre del mundo, pasa por Policía Internacional. Policía Internacional no les pregunta nada respecto de cómo quieren financiar su estadía como turistas en nuestro país. Primero que nada, Haití no es ni de cerca el país más pobre del mundo, sino que es el más pobre de América Latina. Dicho esto, la PDI sí exigía los requisitos mínimos para ingresar a Chile, pero el problema es que los inmigrantes los cumplían. El sistema funcionaba así. Los inmigrantes pagaban entre $2.000 y $4.000 para obtener la documentación necesaria para ingresar como turistas. Luego, las compañías de viaje, no a las aerolíneas, les entregaban sobres amarillos, que contenían, entre otras cosas, $3.000 en efectivo, con lo que podían demostrar solvencia económica para su estadía en el país. Los dineros que entregaban a los haitianos para poder acreditar la suficiencia económica y así, por lo tanto, confirmar su calidad de turista, muchas veces era facilitado por las personas que actuaban como clientes con cuenta o promotores, quienes eran las personas que le cobraban este dinero una vez que llegaban a Chile. De nuevo, si tu mayor problema es la inmigración, no tiene ningún sentido darle apoyo al candidato que 7 años después todavía no es capaz de aprenderse ni siquiera los elementos más básicos de cómo funcionó el tráfico de inmigrantes. Así que volvamos un poco más para atrás y concentrémonos en esta parte. Y si puedo traer a más de 200.000 personas ilegalmente de Haití a Chile, puedo sacar 200.000 personas y devolverlas a su país. Es casi como si Kaiser no entendiera nada sobre migración. Solo el año pasado más de 5 millones de turistas ingresaron a Chile y luego regresaron a sus países. Eso no significa que sea fácil deportar a millones de personas como si nada. El verdadero desafío es el costo. Se estima que hay unos 180.000 inmigrantes ilegales en el país, más del 90% venezolanos, y deportar a cada uno cuesta alrededor de 3.5 millones de pesos. En el caso de la inmigración haitiana, cada uno de ellos pagó entre $2.000 a $4.000 a las compañías de viaje para que los trajeran a Chile. En muchos casos esto significó ahorrar durante años e incluso vender sus casas para costearse el viaje. Esto es muy distinto cuando es el propio Estado que va a tener que pagar de la billetera fiscal todos y cada uno de estos viajes. Y por cierto, si creen que él va a poder pagar esto como si nada, en apenas 2 meses su presidente favorito, Donald Trump, tuvo que parar los viajes de deportación con aviones militares debido a los altos costos. En tan solo un viaje para deportar a 200 ciudadanos hindúes, el fisco americano se gastó más de $3 millones. Y si el país más rico del mundo no puede realizar este tipo de deportaciones masivas, dudo que el candidato que se pasó 19 años sin terminar una sola carrera universitaria tenga mejores resultados. Los migrantes, desde su perspectiva, regulares, que cumplen con los 5 años de residencia, ¿deben o no tener derecho a voto? ¿Quién paga impuestos? Si están pagando impuestos, Sí, pues a eso me refiero. si están pagando impuestos tienen derecho a voto. El principio de la Revolución Americana fue que no podía haber impuestos sin representación. Es decir, si efectivamente están pagando impuestos en Chile, tienen derecho a también determinar cómo se van a gastar esos impuestos. Ok, pequeña clase de civismo. En Chile tienen derecho a voto todos los mayores de edad, sean chilenos o extranjeros. El único requisito para los extranjeros es haber residido en el país por más de 5 años. Este criterio es evidentemente demasiado laxo. Sin embargo, a diferencia de otras normas migratorias que se han endurecido en los últimos años, este derecho excesivo al voto se ha mantenido. No tiene sentido que cualquier persona que resida en Chile por un tiempo pueda votar en igualdad de condiciones con un ciudadano. Lo lógico sería aumentar el tiempo de residencia requerido o exigir que los inmigrantes adopten la ciudadanía antes de poder votar por el presidente y el Congreso. Sin embargo, lo que acaba de decir Kaiser es legítimamente una de las cosas más estúpidas que he escuchado en mi vida. Primero que nada, por lejos, el impuesto más importante en Chile es el IVA, que lo pagamos absolutamente todos los habitantes del país en el momento que compramos cosas. Este es el mismo tipo de impuesto que existía en las colonias norteamericanas antes de su independencia, en la forma del impuesto al té y a las estampillas. Si entienden a dónde va todo esto, lo que acaba de decir Kaiser es que según su opinión, todas las personas que habitan en Chile deben tener derecho a voto, ya sean turistas, residentes o inmigrantes ilegales, da exactamente lo mismo. El supuesto candidato de mano dura es tan estúpido que no tiene idea de cómo funciona la institución más básica de nuestro país, y acaba de terminar proponiendo que los inmigrantes ilegales puedan votar en Chile después de comprarse un completo en la estación central. Y la única explicación para todo esto es que lisa y llanamente es un imbécil. Kaiser por alguna razón tiene esta obsesión de hacer parecer que todas sus ideas nacen de profundos principios filosóficos, cuando siendo honestos, lo más probable es que Kaiser jamás ha leído ninguna de las fuentes primarias de las que él reclama que provienen sus principios. Pero le estoy preguntando, si usted dice, yo creo que solo los chilenos tenemos que decidir el futuro de Chile, pero por otro lado me dice que los extranjeros sí tienen que tener derecho a voto. Tiene un sistema democrático, ¿ya? En Chile la soberanía la ejerce el pueblo a través de elecciones y plebiscitos.
Mi problema, cuando yo digo que los chilenos, Sí. incluidos aquellos quienes hemos dejado entrar, Entonces tendría que decir voluntariamente los a nuestro habitantes país, de Chile, ¿ok? no los chilenos. las personas que están legalmente en nuestro Ya, país, o a sea, quienes habría que hemos cambiar la recibido en frase. nuestro país, no, pero en general son los chilenos. Pero los extranjeros no son chilenos. Bueno, pero si se quiere colgarse de ese detalle. Yo sé que a esta altura está claro que Kaiser es profundamente tonto, pero sorprendentemente hay que recalcarlo cada 30 segundos de entrevista. Verán, Johannes fue elegido al Congreso como parte del Partido Republicano. Antes de asumir su cargo, el presidente del partido, Arturo Esquella, les dio a los nuevos congresistas un curso básico de Derecho Constitucional, ya que él mismo lleva años enseñando la materia en la universidad más exclusiva del país. Y evidentemente, Kaiser aprendió tanto en ese curso como en sus años de universidad, ya que insiste en que los chilenos decidan el destino del país, lo cual, de buenas a primeras, es una excelente idea y con la que todos deberíamos estar de acuerdo. Sin embargo, no entiende cómo funciona la nacionalidad, ya que cree que cualquier persona que entra legalmente al país automáticamente se convierte en chileno, sin necesidad de obtener la carta de nacionalización. Lo que he dicho Entonces, que su frase es que solo los chilenos Sí, decían el futuro del país. porque como país soberano, es decir, como país independiente, no creo que nosotros nos tengamos que someter a la legislación que viene desde el extranjero, que evoluciona desde el extranjero y no pasa por nuestro Congreso. Ok, si Kaiser no aprendió nada en la universidad, es evidente que tampoco aprendió nada en 4 años como diputado. ¿Se acuerdan cuando dijo esto hace unos Hay minutos? que tener derecho a Usted tiene voto. un sistema democrático, ¿ya? En Chile la soberanía la ejerce el pueblo a través de elecciones y plebiscitos. Bueno, eso es cierto. El sistema chileno es democrático, lo que significa que la soberanía la ejerce el pueblo. Esto está textualmente en el artículo 5 de la Constitución. El problema es que el resto del artículo contradice completamente lo que dice Kaiser, ya que también menciona que la soberanía se ejerce a través de las autoridades electas, como por ejemplo el Congreso, quienes ratifican los tratados internacionales. Además, específicamente, se dice que la soberanía se encuentra limitada por los derechos que emanan de los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que nuestro sistema funciona exactamente como está diseñado. Kaiser es simplemente ignorante de las instituciones de nuestro país, a pesar de querer ser presidente. Y por lo demás, seguimos teniendo el problema hoy en día de que este gobierno todavía no sabe que es una mujer. ¿Cómo? Bueno, si cualquier persona se puede identificar como mujer, entonces la cosa se pone bueno. ridícula, ¿no es cierto? Tengo tanto que preguntarle que no voy a poder entrar en profundidad en ese tema. Lo podemos dejar para otra ocasión. Es desafiante llegar a estos niveles de estupidez, pero para que quede claro, nadie en Chile puede simplemente decir que se siente mujer y automáticamente empezar a recibir los efectos legales que le corresponden a ese sexo biológico. La ley de identidad de género a la que hace referencia Kaiser y que obviamente no se ha leído permite únicamente cambiar tu género registral, lo que significa que desde ese momento en adelante los documentos legales deben identificarte con el género y nombre de tu preferencia, y no con el que naciste. Fuera de eso, esta ley no produce ningún tipo de efecto legal, como por ejemplo, otorgarte una edad de pensión más baja por pasar de identificarte con el género masculino al femenino. Es más, en general la ley sí permite la discriminación por identidad sexual, siempre y cuando esta no sea arbitraria y esté debidamente justificada. Y por último, para personas mongólicas como Kaiser, el Poder Judicial creó todo un glosario de la ley de género, donde se definen cosas como sexo, orientación sexual e identidad de género, en caso de que uno de estos días le dé por trabajar y decida aprenderse al menos alguna de las leyes que tanto critica. Esto es exactamente la misma historia que sucedió con la última candidatura de Kast, que decidió basar toda su campaña en eliminar el Ministerio de la Mujer, pero cuando le preguntaron qué hacía, no tenía la más mínima idea. Si usted fuera presidente, ¿cuál sería la primera medida que tomaría? Yo creo que la primera medida que tomaría sería ordenar una auditoría del Estado, una auditoría externa, de las empresas del Estado y del Estado en general. ¿Ya? Tenemos que identificar dónde se está malgastando el dinero, tenemos que identificar dónde los procesos son insuficientes. ¿Saben? Hay que ser justo. Esta sí es una buena idea por parte de Kaiser. Todos estamos de acuerdo en que es importante hacer un buen gasto de los recursos del Estado, ya que incluso si según los estudios de la OCDE somos el cuarto país del mundo con el gasto más eficiente, de todas formas hay que cuidar el dinero fiscal. Si una idea como esta se toma en cuenta, el paso de Kaiser por el Congreso puede no haber sido tan malo después de todo, y en perspectiva tal vez no debería haber sido tan crítico con él a lo largo de la entrevista. Tal vez no sabe muchas de las cosas de las que está hablando porque estaba realmente concentrado en este tema, lo cual, estas son las auditorías de Codelco y Metro S.A., las dos empresas estatales más grandes del país, realizadas el año 2023. Y si buscan, pueden encontrar la de todas las otras empresas públicas importantes. Incluso FAMAE, la empresa encargada de producir armamento y municiones para el ejército, publica constantemente sus auditorías internas. Si Kaiser hubiera gastado solo 5 minutos de los últimos 4 años que desperdició como diputado, habría encontrado en Google los cientos de auditorías internas que se le realizan al Estado todos los años, pero es indescriptiblemente flojo.
Y por lo mismo, en vez de un diputado útil, lo único que consiguió Chile con su elección fue un bodrio de 280 millones de pesos anuales calentando en el asiento del Congreso, de la misma forma que estuvo 19 años calentándolo en la universidad. Una sola búsqueda en Internet, y Kaiser podría haberse leído todas las auditorías que pensaba que nadie estaba haciendo en Chile. Pero todos sabemos que incluso que si supiera que estos informes existen, no los habría estudiado. Nos van a quedar muchas cosas en el tintero, pero un par de cosas. ¿Usted se arrepiente de los dichos que emitió en el pasado sobre el tema de la violación de las mujeres, sobre el tema del voto de las mujeres, entre otros? La entrevista básicamente termina con Kaiser intentando justificar todas las declaraciones enfermas que ha dicho durante su tiempo en política, ya sea apoyando la violación de mujeres, la ejecución de civiles o sus llamados estúpidos a no inocularse en contra del COVID. Voy a pasar por los casos más importantes, pero que quede claro que si quisiera colocar cada instancia de Kaiser compartiendo ideas tontas o inmorales, este video probablemente duraría un día entero. Su declaración más famosa es este video en que se ríe junto a otro extremista venezolano acerca de cómo violar mujeres feas merece una medalla, haciendo referencia particular a la entonces candidata presidencial Beatriz Sánchez. Donde todas las mujeres están siendo oprimidas de una forma brutal y bestial. Y violadas. Y violadas, sobre todo las más feas. Sobre todo Beatriz porque si te habrás dado cuenta que son especialmente, ahí hay un grupo de mujeres especialmente feas, donde yo realmente diría que si el violador eres tú, entonces prácticamente mereces una medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos por valor ante el enemigo. También está este otro tuit donde menciona que las mujeres que han sido violadas y no denuncian rápidamente deberían ser consideradas cómplices de su propia violación, en particular si la víctima es feminista. También ha hecho hincapié en que es hipócrita que las mujeres protesten en contra de la violación cuando el 62% de ellas tienen fantasías sexuales al respecto. Como se imaginarán, el estudio al que hace referencia es mucho más complejo que decir que a las mujeres les gusta que las violen, y se realizó con una muestra de solo 350 mujeres. Pero ese es tema para otro video. Por último, también ha dicho que liberará a todos los torturados de Pinochet, ya que justifica las ejecuciones y violaciones que estos hicieron durante la dictadura. Cuando tú tomas el poder, en primer lugar liberas a los militares, en segundo lugar metes preso a los jueces que los metieron presos, y en tercer lugar tomas venganza. De hecho, apoya junto con Kast indultar incluso al peor torturador de todos, Miguel Krasnov, quien tiene una pena acumulada de 1.200 años, la más alta de toda América Latina. De hecho, hace unos años realizó un documental apoyándolo, nombrado Los Cosacos y Miguel Krasnov, la historia no contada, donde en los últimos minutos dice lo siguiente. No sorprende, por un lado, de que los comunistas le tengan un odio parido. Y no sorprende tampoco de que el brigadier Krasnov responda a esa animosidad como corresponde. Con todo lo que ya mencioné, no le sorprenderá que Kaiser también considera que las mujeres son demasiado tontas para tener derecho a voto, como dice en el siguiente video. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. Estupidez crónica. Según Kaiser, las mujeres que no piensan como él no merecen el derecho a voto, lo cual de todas formas es estúpido, ya que casi todos los casos de violación se producen de manera interpersonal. Es decir, las víctimas son atacadas por familiares, parejas o amigos, no por extraños que las atacan en mitad de la noche. Pero como es costumbre, Kaiser no sabe nada de lo que habla, pero se enoja y quiere quitarle el voto a las personas que no piensan como él. Por lo mismo, no es sorpresa que su base de votos duros son hombres viejos, divorciados y usualmente desempleados. Kaiser también ha planteado que el voto no es un derecho, sino que solo deberían tenerlo las personas que lo merecen, y deja especialmente a las mujeres feministas. Pero para esta altura del video ya todos deberían haberse dado cuenta de que si estableciéramos el voto solo para los que se lo merecen, Kaiser y la gran mayoría de sus votantes ciertamente quedarían fuera de este. Como no se sorprenderán, Kaiser siempre tiene la peor opinión posible en cada situación, y durante la pandemia no fue distinto. Básicamente se dedicó a compartir todas y cada una de las múltiples conspiraciones que nacieron durante esa época, y mientras el resto del país cooperaba para enfrentar la peor crisis sanitaria del siglo XXI, Kaiser se dedicó a actuar como un adolescente de 50 años. No voy a entrar en detalle acerca de todas las cosas que dijo, pero aquí pueden ver tan solo una pequeña muestra de las conversaciones que el lado más mongólico del Internet estaba teniendo durante esa época. Aunque sí me gustaría recalcar este post de su compañera de partido, Gloria Paredes, diciendo que el COVID era una conspiración de la ONU para inocularnos con vacunas hechas a base de niños. Por cierto, Gloria fue electa por el Partido Republicano para el Consejo Constitucional, por lo que no debería sorprenderles el pésimo resultado del segundo proceso. Dicho todo esto, dejé para el final probablemente el rasgo más conocido de la personalidad de Kaiser,
y es que simplemente quiere matar a todas las personas que piensen distinto, especialmente si son de izquierda. A todo esto que lo escuchen bien en la Suprema. Estaban bien fusilados esa gente en Pisagua. Bien fusilados. O eran narcos, o eran izquierdistas, o era una mezcla entre las dos cosas. Como muchos ultraconservadores, ve la democracia como una derrota histórica frente a lo único que realmente valora, la dictadura de Pinochet. Durante sus primeros años en redes sociales, su única actividad relevante fue criticar cada vez que se condenaba a un torturador de la dictadura, defendiendo con entusiasmo cada crimen y cada desaparición. De hecho, fue esta la principal razón por la que tanto él como José Antonio Kast congeniaron inicialmente, unidos en la idea de que los asesinatos y torturas realizadas por la dictadura fueron fundamentalmente justificados. Yo soy partidario, y lo he señalado, de si uno tuviera mayorías parlamentarias, de dictar una ley de punto final, porque esto no puede seguir. Si eso no es posible, también he dicho públicamente que procedería con el sistema de indultos, que es facultad del presidente de la República. Al final del día, toda la carrera política de Kaiser es la de un pinochetista frustrado, divorciado, que no paga la pensión de alimentos de sus hijos y que, a pesar de haber nacido en una familia sumamente privilegiada, fue incapaz de siquiera terminar una carrera universitaria en más de 20 años. Si quisiera, podría pasarme las próximas 2 horas mostrando clips, tweets y fotos de Kaiser vanagloriándose de querer eliminar todos y cada uno de los avances que la humanidad consiguió durante el siglo XX. Sin embargo, prefiero terminar con esto. Viendo cómo están las encuestas para la elección presidencial del 2025, Kaiser no es el candidato que la ultraderecha chilena necesita, pero sin duda es el que se merece. Puro corazón.